vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y que creo que es el nexo de unión de todo lo que hemos hablado hoy esta mañana, que es la comunicación y la importancia de la primera visita como clave del éxito. La clave del éxito o también el primer paso para el fracaso. Para que sepáis un poco cómo va a ir la charla, os voy a dar unas pinceladas. Vamos a hablar del concepto de seducción y de persuasión, de la comunicación efectiva, del nivel energético, la primera visita como la clave del éxito, los buenos tratamientos, el enfoque en el paciente, un equipo para ganar y los valores éticos. Para los que no me conozcáis, llevo pues, casi 15 años desarrollando mi práctica odontológica en la Clínica Guitián, que es una clínica Guitián que está en Vigo. Nos encontramos en el centro de Vigo, muy cerquita de la Alameda y del Puerto Náutico, y es una clínica que lleva liderada por el doctor Guitián, que está por allí atrás durante todo este tiempo, con gran éxito, centrada en un target de paciente bastante complejo, que es aquel paciente que viene rebotado de otras consultas, ya sea con o sin razón, y tratamientos que buscan, digamos, soluciones a situaciones de salud bucodental complejas, ¿no? Y con perfiles a veces bastante complicados de los que acaba de hablar anteriormente el doctor Suárez Quintanilla. Pero antes de empezar a hablar de todo esto que os he enumerado aquí, me gustaría que viésemos un vídeo de un instagramer que a mí me hace mucha gracia, que hace unas parodias además muy reales, pero que, bueno, que son el reflejo de nuestra sociedad actual. Y no está prestando atención. Muy bien. Nada, pues yo ya voy para allá. Usted gastídelo todo lo que haga falta y más. Ya lo siento, disculpa por su actitud. ¿Cómo el coche voy para allá enseguida? ¿De verdad este niño? ¿Cómo? ¿Mi hijo? Pues ya me extraña, porque eso en casa no lo hace. Ya, y no puedo quedarse un rato ahí, es que me va mal, porque estoy trabajando y ahora no me voy bien. Voy a ver si salgo un rato y voy, ¿vale? Vale, ahora vamos. ¿De verdad es mi hijo? ¿Mi hijo? Ay, no, es que no lo entiendes. Es que mi hijo es de altas capacidades. Se aburre porque todos son muy tontos y él es muy listo para todo el mundo, pero suspende porque se aburre. A ver, tú no lo entiendes porque tú no tienes altas capacidades. Lo has sacado de clase y quiere que yo vaya por él ahora. Pásame con el director, por favor. No, con el director. Vamos a hablar a ver la demanda que le va a caer a usted ahora, simplemente porque no se da cuenta de que... Bueno, pues esto que se desarrolla en el área del ámbito educativo, que por cierto la educación es uno de los pilares básicos para construir una sociedad sólida, es comparable a lo que nos pasa todos los días en las consultas, ¿no? No asumimos el fracaso, ni nosotros ni los pacientes, ni de nosotros mismos, ni de nuestros hijos. No hay respeto a la autoridad. Hay episodios pues, de pacientes que agreden a médicos. Y esto es la sociedad que tenemos. Tenemos una sociedad líquida, como bien presagió y describió Bauman, pero lo que necesitamos y lo que necesitamos buscar es pilares para una sociedad sólida. Esto, como comentaba María al inicio de su presentación, pues es lo que los que llevamos unos poquitos años en la profesión estamos empezando a observar y los que ya son más mayores, pues por supuesto ya lo han visto lo llevan vivido desde hace muchísimos años. Y esto es un problema muy importante en nuestra sociedad. Aunque esto haya cambiado y las generaciones vayan cambiando muchos aspectos y hay una falta de valores muy grande y de ética. A mí cuando nos ocurren estas cosas en las consultas me ayuda mucho ir a los clásicos, ¿no? a la filosofía, porque ahí hay algunas cosas que no han cambiado. Todo esto de la comunicación ya es muy antiguo y ya hace más de 2300 años Aristóteles, como vamos a ver ahora, ya lo definió. Y me parece muy importante leer, simplemente vamos a leer muy poco, solamente dos cosas, lo que se entiende por seducción, que es guiar para conducir a uno por el camino al que otro le conviene, y persuasión, que es una palabra que viene del latín persuadere, unión de per, acción perfectiva y completa, y el verbo suadere, aconsejar, exhortar a una postura o convencimiento. Y es usada por muchos y de muy variadas maneras para influir sobre nosotros y así lograr que cambiemos de actitudes, comportamientos o creencias, con lo cual ellos logran sus fines y nosotros no sentimos merma alguna en nuestra percepción subjetiva de autonomía y autogobierno. En dos palabras, ellos deciden, pero nosotros creemos que lo hacemos. Esto está de vigente actualidad y
y lo vemos todos los días en los medios de comunicación con nuestros políticos, y más ahora que estamos en precampaña aquí en Galicia, pues aún más. Pero quizás esa forma de comunicar no justifique a veces lo que ellos están haciendo. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo de una manera ética, utilizar la seducción y la persuasión con nuestros pacientes, pero de una manera ética para que consigan un estado de salud bucodental correcto. Es muy importante señalar la última frase que está ahí en negrita, que es que el receptor, o sea, nuestros pacientes, no sientan merma alguna en su percepción subjetiva de autonomía y autogobierno, porque si esto el paciente lo percibe, entonces habrá un conflicto en la comunicación. Como decía Aristóteles, ya en la retórica, hace ya más de 2300 años, hablaba de 3 pilares fundamentales de la comunicación, que es el ethos, el pathos y el logos. El ethos es lo que apela a la credibilidad, a la autoridad del que está emitiendo el mensaje, en este caso seríamos nosotros. El pathos sería aquello que apela a los sentimientos, la parte de la comunicación que apela a los sentimientos, y el logos, la parte de la comunicación que apela más a los datos, en la que nosotros muchas veces pecamos porque a veces decimos unas palabras muy técnicas, como ya se habló aquí de los pacientes, y algunos pacientes, como veremos más adelante, sí que quieren esta serie de datos, pero otros muchos no. La retórica, decía Aristóteles, que no era necesaria cuanto receptor e interlocutor estaban al mismo nivel de conocimiento y a la misma profundidad, pero esto no ocurre muchas veces con nuestros pacientes, entonces hay que utilizar la retórica. Él la definió como una técnica de comunicación neutral, pero esta técnica de comunicación neutral, que se basa en la persuasión y la seducción, a veces es utilizada pues con malas intenciones. Nosotros siempre tenemos que tener claro que tenemos que hablar con honestidad, pensar con sinceridad y actuar con integridad. Si utilizamos, y ahora vamos a hablar de primera visita, elementos en la venta, en el cierre del presupuesto, que no se atienen a estos principios, vamos a tener problemas después con los pacientes. Por eso es muy importante que todo el equipo entienda esto y la filosofía de todos en el equipo sea siempre la misma. Y estos 3 pilares, honestidad, sinceridad, integridad, tienen que estar siempre presentes a lo largo de todo el flujo de paciente dentro de nuestra clínica. Además, y hago referencia a todo lo que habló también el doctor Suárez Quintanilla, habló María, y habla este chico que hace parodias, que bueno, son 2 hermanos, ¿no? Uno creo que es médico y tiene unas parodias muy simpáticas sobre medicina. Es que la sociedad está cambiando. Los resultados del informe PISA, que se lleva haciendo desde el año 2000 hasta el año 2022, para la OCDE, están bajando estrepitosamente. ¿Qué mide el informe PISA? Pues mide las capacidades lectoras y que tienen en matemáticas niños de 15 años. Los del 2015, que tenían 15 años, ya son adultos que están viniendo a nuestras consultas, y necesitamos saber eso y saber pues que esa gente vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para comunicarle ciertas cosas que a lo mejor hace años con otras personas que son más adultas no teníamos. Y por eso estamos notando ese cambio en la sociedad. A mí, para hablar de primeras visitas y para hablar de cualquier proceso dentro de la clínica, y siempre pongo esta diapositiva, me parece muy importante tener por escrito, conocer los flujos del paciente, cómo gestionamos al paciente dentro de nuestra clínica, desde que entra hasta que sale. Esto no es mío, esto lo conocí por primera vez cuando me formaba en los cursos de Digital Smile Design de Coachman hace muchos años, y esto lo planteó una chica que se llama Laura Hatch, que es americana, que tenía un marido que era dentista y veía que su marido pues, se estresaba, lo que habló Cristina, ¿no? A primera hora. Y entonces ya digo, nada, hay que disminuir incertidumbre y ver todo como procesos. Y entonces planteó un proceso, un viaje del paciente a través de la clínica. Señaló 2 líneas, una verde y otra roja, que digamos que hacen referencia al nivel energético, en este caso del paciente, pero veremos que también hace falta medir el nivel energético de nuestro equipo, pero en este caso vamos a fijarnos en el del paciente. Y estableció pues, varios tramos, desde que, por ejemplo, vamos a pensar en el paciente cuando paciente que está en su casa, por ejemplo, o donde esté, que siente la necesidad de que tiene que ir a un dentista. Bueno, pues si tenemos se pone a buscar, y si tenemos un buen marketing, lo que hablaba Miguel, que hoy pues, estamos en todo el tipo de redes sociales, nos busca, nos elige, porque pues cree que somos los mejores y contacta con nosotros. Hoy en día tenemos muchas formas de que contacten los pacientes con nosotros, por email, por teléfono, WhatsApp. En ese momento ya es un momento importante
de la primera visita, ya es considerado primera visita cuando contacta con nosotros. El paciente tiene unas expectativas muy altas sobre nosotros porque nos ha elegido y ahí en ese momento tenemos que mantenerlas. En cualquiera de estos tramos de procedimientos, si no lo hacemos bien, el paciente baja de nivel energético y no tenemos la serotonina de las que nos hablaba el profesor Suárez Quintanilla. Por eso tenemos que ser muy hábiles y el equipo tiene que estar formado para ver en qué punto se encuentra el paciente en cuanto a nivel energético. En el caso del primer contacto con la clínica es muy importante, y para todo el flujo de proceso de primera visita, saber qué tipo de personas constituyen nuestro equipo, qué matriz DAFO tiene cada persona que constituye nuestro equipo, qué características tiene para poder describir las personas clave que van a desarrollar este flujo, que no son todas, los espacios clave en los que vamos a desarrollar el flujo, que no son todos, y también la tecnología clave, el que vamos a utilizar en este flujo, que es la que nos va a dar un valor añadido y es la que nos va a diferenciar de nuestra competencia y es la que va a hacer que el paciente se vincule a nosotros. En este caso, en el caso de preconsulta, precita, integraría a la gente de recepción, que es normalmente la que, o puede haber una o dos personas que se encarguen de eso, específicamente de las primeras visitas. Y a partir de ahí ya empieza a funcionar el lenguaje de la comunicación y de la persuasión. En nuestra clínica, desde este primer momento, el paciente ya sabe cómo se va a desarrollar esa primera visita cuando venga físicamente a la clínica, va a saber la duración, por supuesto va a saber lo que le cuesta y va a saber pues toda la batería de pruebas que le vamos a hacer para que él, cuando llegue a nuestra consulta, tenga sensación ya de que disminuir su grado de incertidumbre, sepa lo que va a pasar en ese momento, que no venga pues, con mente en blanco. El paciente ya, luego, cuando ve que en la clínica todo lo que se le ha contado vía telefónica o vía por email, porque la mayoría son vía telefónica aún, coincide con lo que le hemos contado, pues estamos haciendo una comunicación efectiva en ese momento, estamos vinculando al paciente. Después, bueno, en el caso de la primera visita, luego iremos a la parte del centro, ¿no? Después lo otro ya daría para otra charla gigantesca, que es el tema de fidelización, una vez que entran dentro del circuito. Pero vamos a hablar en el momento que, si hemos hecho bien ese primer contacto telefónico, el paciente entra en la clínica. Es muy importante que la gente de recepción haga una comunicación visual con el paciente, se levante, el paciente sepa que se sienta que lo estamos esperando. En nuestra consulta, en las primeras visitas, tenemos una regla que es que el paciente no espera. El paciente intentamos no pasarlo a ninguna sala y si lo tenemos que pasar, lo pasamos a una sala en la que esté solo para que no haya interrupciones o posibles elementos de comunicación negativa pues, de otros pacientes que puedan estar allí o de otros pacientes que puedan estar enfadados o haciendo discursos que no nos interesan, porque queremos mantener la imagen que él tiene de nosotros hasta el momento del cierre del plan de tratamiento. Tenemos espacios, es muy importante tener los espacios elegidos. Nosotros elegimos los espacios clave como unas salas en las que va a haber una persona que es la encargada, que se llama coordinadora de tratamiento, en otros sitios se llama asesora, a mí lo de asesor no me gusta mucho, y ahí ella va a establecer desde el principio de la recepción y ya pasando por esa sala, una serie de tácticas que realmente cuando ya las tienes muy ensayadas ya te salen en automático y vamos a leer el lenguaje no verbal del paciente. En nuestra cara tenemos alrededor de unos 47 músculos que están continuamente mandándonos información. Entonces, esa información todo el equipo tiene que saber leerla y eso se ensaya. Incluso hay universidades en el Reino Unido en las que las carreras de medicina tienen un plan específico para los médicos para que aprendan a leer estos cambios, que son cambios en la musculatura de milisegundos, pero que nos están diciendo qué está pensando el paciente. Y es muy importante interpretarlos para saber qué plan de tratamiento y seguimiento vamos a hacer del mismo. Una vez que entre y vamos a seguir la estructura, vosotros lo tenéis que aplicar a como tengáis vosotros las clínicas, ¿no? Y si no tenéis los espacios, tenéis que crearlos. Si no tenéis las personas, tenéis que también escribir quiénes van a ser las personas, escribir cuáles van a ser los espacios, escribir absolutamente todo y que todo el equipo lo conozca. Cuando el paciente ya pasa de esas salas en las que hemos establecido otra cosa, tenéis que tener el organigrama también, pero el organigrama, cuando hablamos de que tienen que ser unas personas, unos espacios y una tecnología, las personas también hay que ser flexibles, es decir,
Si hay algún momento de tensión en la clínica, tiene que haber una flexibilidad en ese organigrama. No podemos estar encajonados, tiene que haber personas que sean multitarea también, ¿no? Para suplir posibles tensiones que pueda haber en ese flujo del paciente. Todo el equipo tiene que saber qué primeras visitas va a haber ese día y qué tipo de primeras visitas son. Por si se cruzan con ese paciente por el pasillo, tienen que saber que esa imagen tiene que dar... la imagen que él tiene en su cabeza tiene que quedar limpia hasta la última fase del cierre del tratamiento. No puede haber ningún tipo de incidentes que bajen al paciente de la línea verde a la línea roja. Y si eso ocurre, hay que subirlo otra vez, porque si no, el cierre del tratamiento pues, se verá comprometido. En esos despachos lo que hacemos, y esa persona a la que está entrenada, es hablar con el paciente de una manera que intente captar la mayor parte de información y que el paciente vea que nosotros lo entendemos y que sus intereses son totalmente comprendidos por la persona que la está escuchando. En este punto no ha visto a ningún doctor en la clínica. También os digo que los doctores en la clínica, hay doctores que tienen más capacidades comerciales y otros menos, y los doctores que ven las primeras visitas también hay que ver cuáles son, porque no todos tienen el mismo ratio de aceptación de presupuestos. Podemos tener al mismo paciente, hacer el mismo protocolo y luego con diferentes doctores vemos que la aceptación no es la misma y eso hay que medirlo también. Otra cosa que es importante es que tengáis indicadores y que midáis absolutamente todos los datos, ¿no? Incluso de cuántas primeras visitas llaman, cuáles no vienen físicamente a la clínica, para saber en qué estamos fallando y analizar esa línea de flujo de tratamiento de primera visita, en qué estamos fallando y automáticamente corregirlo. Por eso es tan importante medir. ¿Por qué es importante esa primera comunicación? La primera visita aproximadamente suele durar 1 hora y media con el paciente, porque ahí tenemos que captar la máxima importancia, tenemos que leer al paciente de una manera tal para que llegue al gabinete ya totalmente desnudado en el sentido de vista emocional, ¿no? Para saber nosotros qué herramientas tenemos que utilizar según la persona que tengamos delante para hablar sobre nuestro tratamiento. Porque las decisiones en la vida principalmente son impulsadas por emociones. También tenemos que saber que todos deformamos la realidad de diferentes maneras, esto siempre lo digo, unos somos más emocionales, otros más intuitivos, otros más perceptivos, otros más mentales, y las personas del equipo tienen que saber perfectamente que esto es así, para principalmente pues que no nos quememos también, ¿no? Porque si tenemos claro que las personas somos así, pues actuando como un patrón, pues disminuimos la incertidumbre y también seremos más felices en la clínica. Tenemos que entender todo lo que hacemos como un proceso, porque si no puedes describir como un proceso lo que estás haciendo, es que no sabes lo que estás haciendo. Y esto es aplicable no solo para el flujo de primera visita, sino para todo el flujo de cualquier procedimiento que tengamos en la clínica. Tenemos que describirlo, qué personas, qué espacios, qué tecnología, cómo lo vamos a hacer. Estamos con el paciente saliendo de la sala de comunicación, ¿no? En donde vamos a hacer el match con el paciente no ha visto al doctor y esa persona le va a hacer una batería de pruebas que van a constituir casi por nuestro target de paciente un CBCT, en un escaneado intraoral y en fotografías. Muchas veces los pacientes nos mandan, aunque esto es aún minoritario, porque pues, yo creo que dentro de 10 años la mayoría de las consultas serán online, pero ahora aún es un porcentaje pequeño lo que tenemos por consultas virtuales. Hay una plataforma que se llama SmileMate que podéis integrar en vuestra clínica, en el que el paciente sube unas fotografías muy sencillas y vosotros antes de que él llegue a la clínica ya tenéis mucha información de lo que le pasa en la boca a ese paciente, incluso el programa os saca un informe. Y después con todo esta batería de pruebas en el que vamos hablando con el paciente, siempre acompañándolo, no podemos ir, yo siempre le digo al equipo, no vayáis por delante del paciente en los pasillos, id a su lado, cuidad mucho el lenguaje no verbal porque estamos transmitiendo no solo con las palabras, sino también con todo lo que hacemos y necesitamos crear empatía con el paciente. Lo que decía es que las fotografías son clave. Si no tenéis fotografías, y hoy en día si no hay fotografías tenemos un problema porque los pacientes se olvidan de las cosas, de cómo estaban. Hay pacientes que dudan, como decía el doctor José María Quintanilla, y las fotografías es un arma muy valiosa para destruir esos argumentos de esos pacientes odiosos. Por eso nosotros siempre insistimos a nuestro equipo que hagan fotografías en la primera visita, por supuesto, para el tratamiento, por lo que ahora os voy a contar a continuación, y fotografías cuando termináis los tratamientos, al igual que el alta, porque eso va a ser
un arma muy potente para vosotros para protegeros de posibles litigios con pacientes, ¿no? Nosotros tenemos un estudio fotográfico muy pequeñito, que siempre digo que lo llamamos el confesionario, porque allí el paciente realmente nos cuenta cuál es el motivo, el significado verdadero de su visita al dentista, cuál es el sentido emocional de esa visita. No es quiero ortodoncia, quiero un implante, realmente no es eso. Hay un motivo interno mayor, pues desde es que mi nieto me dijo que me faltaba un diente, es que papá pareces Bob Esponja, es que, bueno, hay un montón de emociones detrás de la visita, de esa primera visita al paciente, a la clínica, que hay que recoger y hay que saber cuáles son. ¿Por qué? Porque si sabes, tú para hacer que una persona haga lo que tú deseas, tienes que darle lo que él quiere, pero si no sabes lo que quiere, no puedes darle lo que desea y por lo tanto no vas a conseguir absolutamente nada. Entonces, estos momentos previos a la visita en el box con el doctor son muy importantes para tener toda esta información, ¿no? Y de que después haya un cierre del presupuesto adecuado. A mí me gusta mucho el tema de las fotografías porque realmente luego nosotros hacemos muchos testimonios, que es muy importante que recojáis los testimonios de los pacientes. Veréis que muchas veces no nos atrevemos a pedirle que nos dejen grabar y publicar ese testimonio, pero la mayoría de ellos sí al final ceden su imagen, ¿no? Si le explicas que es pues, para ayudar a otros pacientes que han tenido experiencias como ellos y si realmente es un poco más el freno nuestro que otra cosa que el paciente no nos deje publicar sus fotografías y vídeos en las redes sociales, en la web, etc. Esto es lo que os comentaba. Esta persona tiene que ser especialista en saber qué quiere el paciente y saber cómo el paciente toma decisiones, en base a qué, en descifrar cuál es el significado de la visita a la clínica para nuestros pacientes. Aquí pueden pasar tres cosas antes de que el paciente vea al doctor. Puede ser que la persona que se encarga de toda esta comunicación previa nos diga este es un 100%, hemos hecho un match completo y estos pacientes son los que más nos gustan porque sabemos que el plan de tratamiento va a ser aceptado en un 99,9% de las veces. Muchos vienen a la clínica derivados pues, por el boca a boca, ¿no? Porque han visto un caso cercano de éxito y entonces vienen ya pues con confianza plena en nosotros. Estos son los que más nos gustan. Aunque a veces tienen personalidades ocultas y piensan que porque un paciente que ellos conocen ha tenido un resultado ideal, ellos lo van a tener y a veces nos engañan y se nos cuelan hacia adentro, pero hablaremos luego de eso. Aquí puede pasar también que la persona que acompaña al paciente hasta que él entre en el box con el doctor vea que es un paciente odioso, de los que hablamos, un paciente odioso, de un paciente que no quiere pagar la consulta, de que no se quiere hacer el escáner porque no es necesario. Son pacientes normalmente que tienden a querer tener el control de todas las situaciones y no lo hacen solo en el dentista, lo hacen en todos los ámbitos de su vida. Entonces, este paciente va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso, ya la mayoría de las veces no se pasa, intentamos no pasarlo, a no ser que se nos cuela la siguiente fase, que os diré ahora cuál es, porque va a querer boicotearnos todo el tiempo y nos va a hacer perder el tiempo y nunca va a quedar satisfecho. Entonces, en este caso, y pongo ahí el encaje de la reacción emocional adversa, porque tenemos que ser capaces de gestionar estas emociones y estos conflictos con los pacientes, no solo los doctores, sino todo el equipo, se le ofrece que acuda a otro profesional, porque sabemos que vamos a perder el tiempo y no lo vamos a poder tratar. No tratamos a todos los pacientes. Algunos te dicen, no, pero si el dinero no es el problema, pero es que no es el dinero. Es que hay pacientes que aunque tengamos tratamiento de alto importe, no los tratamos, elegimos no tratarlos, porque sabemos que es un problema. Luego hay otro tipo de pacientes que puede pasar otra cosa, ¿no? que podamos reconducirlos. Normalmente son pacientes que dentro de la curva de Gauss están un poquito a las esquinas, pero si cambiamos los mapas dentales del paciente o vemos una ventana que hay capacidad de cambiar esos mapas mentales, lo pasamos a visita con el doctor. De esto nos avisa siempre la coordinadora de si es un A, un B o un C, por la información que nos da el paciente. Una vez está en el box, entonces lo que tenemos que hacer, obviamente, que esto ya se da por hecho, son buenos tratamientos. Y los buenos tratamientos nacen de los buenos diagnósticos. Por eso es importante recopilar todas las pruebas previas, obviamente tener un conocimiento amplio y de la materia, y los doctores
que vean las primeras visitas, es importante que sean doctores que tengan un conocimiento amplio en las diferentes disciplinas, es decir, que no sean muy especialistas, porque tú solo tratas lo que ves y tienes que ver todo, tienes que ver al paciente como un paciente, como una persona que puede tener otras patologías y como una boca entera. No puedes ver solo caries, no puedes ver solo implantes, no puedes ver solo ortodoncia. El doctor que vea esas primeras visitas tiene que tener la capacidad de un buen diagnóstico global. Nosotros también nos gusta mucho hacer una historia médica no solo basada en temas dentales, sino también en temas médicos, medir la tensión arterial de los pacientes, porque se diagnostican muchas hipertensiones en las primeras visitas, y una batería de pruebas que no solo enfocan a la boca, sino a la salud general del paciente. Por supuesto, lo que comentó África antes, firmados todos los papeles, o sea, imprescindible, tanto de cesión de derechos de imagen, de LOPD, de toda la historia clínica bien cubierta, porque a veces se dejan apartados importantes sin cubrir, y ya viendo esos papelitos que cubre el paciente, que nosotros tenemos todo digital excepto eso, porque hay un problema con los datos y con el GESDEN, que es un poco lioso, y no se pueden utilizar plataformas tampoco americanas de otros países, porque los datos médicos hay que tener mucho cuidado con ellos. Y aquí hago un inciso: los datos médicos con los que nosotros trabajamos ya están al nivel de los datos de los bancos, que estuvieron aquí los de Abanca. Somos tan importantes como el dinero. Los ciberdelincuentes atacan casi igual desde el año pasado a los hospitales, bueno, y de hecho lo habéis visto que hubo varios casos importantes en nuestro país, que a los bancos. O sea, la salud es muy, muy importante, y en las clínicas tenéis que tener un control de los datos exquisito, tendréis que contar con unos servidores, con unos equipos informáticos que os protejan muy bien esos datos. Y volviendo al box con el doctor, el diagnóstico, tenemos que dar datos, sí, tenemos que hablar de logos, tenemos que ofrecer una solución, pero ofrecer una solución, aparte de que hay que ver el tratamiento de manera global, ofrecer una solución es volver a las diapositivas anteriores y ver cuál es el motivo emocional por qué ese paciente viene a la clínica, y hacer un match con eso. Si tú no vuelves a ese circuito que tiene el paciente en la cabeza de por qué ha venido a la clínica, aunque seas muy bueno técnicamente, aunque le hayas contado realmente bien lo que vas a hacer, no va a haber un cierre bueno del tratamiento. Que el paciente perciba valor y que pague por ello. ¿Cómo percibe valor el paciente? Pues obviamente por todo el equipo, porque el equipo es el que vincula realmente al paciente, el que transmite los valores de las personas con las que trabajamos, son los que vinculan realmente a los pacientes, además de obviamente los doctores que tienen la credibilidad y la autoridad para ello. Y nos utilizamos mucho tecnología, porque la tecnología nos ayuda a dar valor también a los tratamientos. No podemos abrir la boca a un paciente y decirle tienes que hacerte esto. No, el paciente necesita pruebas, porque hay pacientes además muy desconfiados que necesitan ver pruebas, necesitan verlo. Y aunque no entiendan, por ejemplo, muy bien el escáner, sí le dan valor, pero lo que sí van a entender es las fotografías que vosotros le sacáis en esa primera consulta y se las ponéis enfrente de una manera que bueno, hay algunos que le asusta, pero bueno, es como echarle un jarro de agua fría y ahí hay un cambio en el mapa mental y dicen, pues sí, tengo que hacerme esto. Eso es muy importante y eso es ofrecer valor. Ofrecer valor, percibir valor, es que tengáis una consulta en impecables condiciones, la música es importante, la decoración, los olores, cómo vestís a vuestro equipo, cómo está la gente peinada, todo eso es marketing interno. Cómo entregáis el presupuesto, qué bolsas tenéis, qué packaging tenéis, todo eso. Y eso es importante para crear valor. Por supuesto, el buen diagnóstico, que entiendo que eso ya viene dado, ¿no? Y después hay otra parte de la comunicación, que es el pathos, que tenemos que, según qué tipo de pacientes tengamos delante, ir más al logos o ir más al pathos, porque hay pacientes que son más sistemáticos, necesitan más datos y otros que no, ¿no? La mayoría de los pacientes de los que hablaba el profesor Suárez Quintanilla, los luminosos, van a querer que hagamos conexión emocional con ellos. Por eso tenemos que leer muy bien a los pacientes y saber argumentar muy bien. Con qué tipo de paciente tenemos delante, tenemos un argumentario determinado. Tenemos que personalizar
Y tenemos que hacer una cosa súper importante, y lo tiene que hacer todo el mundo en la clínica, que es establecer contacto visual con los pacientes, contacto visual también con nuestros compañeros en el equipo. ¿Por qué? Porque el paciente lo que quiere es sentirse importante. Todos queremos sentirnos importantes, y lo dijo Cristina ya a primera hora. El paciente con el contacto visual interpreta que estamos ahí. No puede ser que estemos escribiendo cosas en un papel, escribiendo cosas en el ordenador, que el paciente esté hablando y que no lo estemos mirando a los ojos. Porque eso está demostrado, además hay estudios, que los cumplimientos de las instrucciones posoperatorias de los tratamientos se deben a un buen cumplimiento de esas instrucciones se debe a la preocupación que el paciente percibe como sincera, y eso se da con el contacto, que es una cosa súper simple, con el contacto ocular, y a veces nos la pasamos por alto. Incluso, por eso, desde que el paciente entra en la clínica, recepción, aunque esté haciendo varias cosas, ese paciente es la prioridad. Ese paciente que entra por la puerta hay que saludarlo, hay que verlo, aunque tú estés haciendo otras cosas. Es muy importante también, y lo he visto hace unos días en un hotel, cambiándome unas tarjetas que no funcionaban, que tenía que bajar otra vez a la recepción, cómo sonaba el teléfono, cómo el recepcionista me cambiaba mis tarjetas y el teléfono durante un minuto sonando y nadie lo cogía. Y sí es una primera visita esa en nuestras clínicas. Tenéis que tener mecanismos para que la persona que está en recepción, si está sola, tenga la capacidad de, al estar haciendo otras cosas, poder contestar también ese teléfono. Por eso habéis visto la fotografía de nuestra recepcionista, que tiene una especie de pinganillo, porque eso le permite levantarse, salir, recibir y coger la llamada. Es muy importante. Bien, cuando estamos en el gabinete ya hemos tenido toda la información de nuestra coordinadora y ya sabemos qué tipo de información tenemos y cómo tenemos que argumentar según el paciente que tenemos delante. ¿Por qué los clasificamos? Porque clasificar es una forma de comprender, y cuando comprendemos podemos anticipar mejor y no nos gusta la incertidumbre. Entonces, por eso utilizamos esa serie de esquemas para cambiar el marco mental de nuestros pacientes. Nosotros los clasificamos en 4 tipos de pacientes, que son directos, son los que más nos gustan, son los que te dicen las cosas claras y ya sabes si sí o si no desde el primer momento, no hay que andarse con mucha historia. Suelen ser un equilibrio entre el logos y el pathos. El sistemático es el que necesita mucho logos, muchos datos. No le andéis con historias emocionales porque no las va a entender demasiado. El animado es todo pathos, y el considerado son los que son los más frecuentes en las consultas, pero también son los más peligrosos, porque son aquellos que están asintiendo con la cabeza todo lo que decís, pero lo mejor es que no están entendiendo nada. Entonces, se pueden clasificar de muchas maneras, pero nosotros, para hacerlo sencillo, son esos 4. Después ya no hace falta ni hablarlo, ¿no? Porque el equipo está tan entrenado que automáticamente sale solo, ¿no? El lenguaje que tienes que utilizar si ya lees muy bien el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal del paciente. Tenemos que tener mucho cuidado también, y lo comentaba creo que Miguel, con aquellos pacientes con Google, ¿no? Que son las herramientas que teníamos ahora, y con el ChatGPT. Que afortunadamente el ChatGPT, por ahora, si tú quieres que te emita una opinión sobre un diagnóstico, no se mete. Te dice que él no es un profesional y que consultes a un profesional. Esto por ahora, pero no sabremos qué pasará en un futuro. Aquí señalar que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Realmente hemos estado hablando de abrir la mente desde primera hora con Cristina y pasando por todos los ponentes. Tenemos que abrir la mente nosotros para saber que esto, en la sociedad en la que estamos, es así y tenemos que aceptarla, porque no podemos hacer otra cosa. Pero sí podemos crear estrategias para entender y para tratar ese tipo de pacientes. Obviamente los odiosos, pues a lo mejor no nos interesa tratarlos, pero sí el paciente rebotado, que viene o no con razón rebotado a nuestra consulta, el paciente obsesivo, el paciente quejica, el paciente robador de tiempo, el paciente que te pone a prueba, el paciente que busca culpables, mediante la escucha activa. Esto lo voy a pasar un poco por encima porque ya habló el doctor José María Suárez Quintanilla anteriormente, ¿no? Toleramos lo no explicado, pero no lo inexplicable. Os voy a poner un ejemplo, y no voy a hablar tampoco de dientes, solo es un ejemplo, de una paciente muy mayor que vino rebotada a nuestra consulta, que llevaba 6 meses yendo a la consulta de otro colega, y aquí cierro paréntesis y digo, por favor, nunca hagáis juicios de tratamientos de otros compañeros
al paciente, aunque creáis que eso no está bien hecho. Es muy peligroso cuando un paciente viene de otras consultas decir esto no está bien, porque luego eso sí que puede traer problemas, ¿no? Porque no sabemos las condiciones en las que nuestro colega hizo el tratamiento ni las condiciones psicológicas muchas veces reales de ese paciente, y puede ser que haya un problema del trastorno de personalidad. Pero en este caso, esta paciente, y esto viene a que también lo hemos hablado, los pacientes mayores muchas veces tenemos perjuicios de ellos, ¿no? Y dijimos, este hombre es un paciente mayor, seguro que no le importa la estética, esto nada, seguro que ya... Bueno, tenemos ciertos perjuicios y esto es así. Entonces esta señora llegó a la consulta y con cara de despiste, ¿no? Traía todo anotado en su folio y lo iba leyendo. Y decía que llevaba 6 meses con dolor de cabeza y había ido a su dentista, que le había hecho un cambio de puentes y que le decía que todo estaba bien. Y entonces, ¿por qué ella vino a nuestra consulta? Pues porque toleramos lo no explicado, pero no lo inexplicable. Y ella no podía entender cómo, invertido ese dinero y habiendo hecho ese tratamiento, podía estar con dolor de cabeza. Entonces, con herramientas tan sencillas como el escáner intraoral, que tampoco hay que irse a temas de titán o de medidores de oclusión, de fuerzas de oclusión, vemos que realmente tiene una sobreoclusión muy grande. Esta paciente estaba encajada, no podía moverse, entonces eso le originaba unos dolores de cabeza tremendos. Pero, ¿qué descubrimos al final? Que realmente era una paciente que íbamos a rechazar, realmente, hasta le ofrecimos un presupuesto, dijimos, bueno, le vamos a dar este presupuesto para que no lo acepte. Porque vino varias veces a la consulta y ella lo que tenía la paciente era una dificultad de expresar lo que realmente quería. Y al final un día vino con un folio escrito y sentada en el sillón, una paciente, pues yo creo que, no sé, ¿cuántos años tenía? 80 por ahí. ¿Sabéis quién es, no? Sí. Dice, bueno... Yo diciendo, pero es que mire, es que quiero los dientes, es que quiero... Claro, porque eso está horrible, ¿no? Pero es que no se podía hacer de otra manera. Es que quiero los dientes así, así. Pero señora, es que no se puede, solo arreglando estos 2 sectores posteriores no se puede hacer lo que usted quiere. Y al final soltó. Es que yo lo que quiero es unas sonrisas como las que hay aquí en Instagram. Se sacó el móvil y la señora tenía el Instagram ahí. Y a veces dices tú, pues mira, pues nunca había imaginado que esta señora lo que quería eran unas sonrisas como esas del Instagram. Por eso es muy importante, por un lado, lo de las fotos y las redes sociales. Y al final es una paciente que está a tratamiento y esperamos resolver de manera adecuada. Por eso digo que a veces tenemos que abrir la mente porque tenemos constructos nosotros mismos mentales sobre arquetipos de personas y a veces pues no son ciertos, ¿no? Y después, muy importante, las generaciones que vienen ahora, que son los generación Z, los millennials, yo soy millennial, pero viene la generación Z, la generación de cristal, y son muy digitales, pero muchos tienen poca capacidad de expresar lo que quieren, pero lo que sí que tenemos claro es que tienen muy poca paciencia, poquísima paciencia, le importa muchísimo la estética y lo quieren ya. Y vienen con tratamientos eso, de composite, házmelo ya, blanqueamiento. Este tipo de personas se fijan mucho en las redes sociales y vienen a veces con cosas que no se pueden hacer. Y entonces hay que desmontar todo eso y captarlos muy bien para que no haya problemas con ellos. Porque además son los que trabajan muy bien en redes sociales y son los haters, los que pueden ponerte cosas en internet de manera brutal, ¿no? Te pueden llevar la imagen de la clínica abajo. Otra cosa importante que vimos desde que pasó el COVID, que es que hubo un cambio en la sociedad en cuanto a niveles de ansiedad, depresión, porque estamos en una época de caos e incertidumbre, y es así, es que lo estamos. Y la mayoría de los pacientes tenemos que recordar en nuestras consultas que lo que le pasa realmente es eso, que tienen ansiedad, tienen miedo, y lo que tenemos que cambiar es su constructo mental sobre nosotros para pasar a ser algo malo a ser algo bueno. Y eso se hace con todos esos mecanismos y todo ese flujo de paciente que hemos visto hasta ahora. Y por último, una cosa que es muy importante, que nos da la credibilidad y la autoridad, que es que pensemos más en la medicina, pensemos más en las personas y luego en sus bocas, y el principio de primum non nocere. Esto es muy importante y la única manera y la más fiable de construirlo es a base de hacer las cosas bien. No hay otra, porque, como bien dijo el profesor Suárez Quintanilla, no os creáis toda la publicidad, no os creáis todo lo que veis por ahí, porque al final lo que vale es hacer las cosas bien y eso te traerá pacientes.
Aquí tenéis los 3 pilares, acordaros siempre de esto. En cuanto tengáis pacientes delante, la credibilidad se supone que ya la tenéis porque sois buenos profesionales y tenéis que ir navegando entre estos 2 tipos de comunicación. Y deciros que el ser humano está siempre dispuesto a negar aquello que no comprende. Un arma muy poderosa son las fotografías, el vídeo. Soy muy pesada con esto, pero es que a la hora del cierre del tratamiento hay cosas que son increíbles y que parece que no existen, pero existen. Y tenéis que mostrarlas, porque si no el paciente no os va a creer. Entonces es muy importante que tengáis un portfolio de casos que habéis hecho con el que el paciente se puede identificar. Y esa es una parte muy importante del cierre y la presentación del tratamiento y del cierre. Recordaros que el 9% de la población evita ir al dentista por miedo a distintas variables de la situación odontológica. Pero es que ese 9%, que es poco, en nuestras consultas es mucho, porque resulta que la muestra poblacional en las consultas pues son precisamente aquellos que tienen problemas en la boca, que es muy probable que estén dentro de este 9% de pacientes que evitan ir por ansiedad, como es el caso de la paciente que veis en la foto, que se llama Carmen, que tenía un miedo espantoso, es una paciente joven, a la que bueno, pues le hemos cambiado la vida. A mí siempre me gusta decir que trabajamos en una profesión muy gratificante, hacemos tratamientos que tienen un gran impacto en la vida de los pacientes. Muchas veces no nos damos cuenta del gran impacto que tenemos en la vida de nuestros pacientes, que no me extraña nada que algunos tengan dependencia afectiva de nosotros. Y bueno, como curiosidad, pues esta chica trabaja en una tienda de ropa y nos comentaba que el cambio había sido tan impactante que venían sus clientas de toda la vida y le decían no, mejor que me atienda la otra chica, que es la que sabe lo que a mí me gusta. No, es que yo soy la otra chica. Entonces, bueno, con el cambio de imagen también deciros que hay pacientes que lo toleran súper bien, como Carmen, y hay otros pacientes que no lo toleran bien. Es decir, tienen un periodo de adaptación a su nuevo cambio de imagen y es muy importante detectar cuáles van a ser para acompañarlos en ese proceso, porque realmente sufren mucho porque no se encuentran a sí mismos, ¿no? Y bueno, lo último y lo más importante quizás son las personas, ¿no? Las personas, el talento, los valores que tienen las personas de nuestro equipo son las que nos van a diferenciar de la competencia. Al final, bueno, tenemos muchas clínicas y al final tenemos que estamos todos en una competición, ¿no? Competición sana. Y las personas son las que van a aportar los valores de cercanía, de pasión, de empatía. Tienen que ser personas que tengan conocimiento. Y son personas que son capaces, por ejemplo, con esta paciente, no recuerdo el nombre ahora, de Dolores. Dolores es una paciente que cada vez que viene a la clínica, ahora ya hemos terminado su tratamiento, se venía abajo. Es una persona muy mayor y nos comentaba una cosa pues, que ocurre con demasiada frecuencia y que ya lo comenté antes. Las personas mayores, que son las que el target irá cambiando, ¿no? Porque todos los pacientes jóvenes se van convirtiendo en mayores. Pero decía que, y eso me gustó mucho, que fue un bonito reconocimiento a nuestro equipo, que se encontraba muy a gusto en la clínica porque le dábamos mucho cariño. Es decir, tenemos que también pensar en que la gente está muy sola, la gente no tiene esos amigos de los que hablaba Cristina, con los que volcar todas sus traumas, y eso lo vemos en la clínica. La gente necesita mucho hablar, de hecho a veces parecemos más psicólogos y psiquiatras que otra cosa. Pero tenemos que también tener cuidado con esto, porque si también os implicáis mucho, y eso es una cosa que a mí me pasó hace muchos años, me implicaba mucho con los pacientes y eso me trajo consecuencias, ¿no? Porque al final tuve el burnout del que hablabais, pero aprendí a corregirlo. Bueno, y es un equipo que tiene que tener flexibilidad mental, tiene que tener capacidad de apertura de mente, tiene que ser innovador, creativo, tener actitud. Ahora lo más importante no son los currículos, sino todas estas cualidades, y nosotros es lo que aplicamos en la selección de personal. Y bueno, hacemos muchas reuniones para todo este flujo de paciente que veis, pues tenerlo actualizado, que todo el mundo lo conozca, y no solo para ese flujo, sino para todos, ¿no? Es muy importante reunirse. Y es muy importante que tengáis en el equipo personas a las que le gusten las personas. Si tenéis en vuestro equipo personas a las que no le gustan las personas, pues no pueden estar en este equipo. Necesitamos equipos emocionalmente inteligentes, necesitamos a los mejores. Recordad que la
peor persona que tengáis trabajando en vuestro equipo va a ser la que ponga la nota de vuestra clínica, ¿no? Y tenemos que profesionalizar la gestión de las emociones. Esto, si lo hacéis bien, pues es el resultado de aplicar todos los protocolos de los que hablamos. Siempre me gusta poner esto porque los pacientes no hablan de cosas técnicas, hablan de emociones, de confianza, de que le hemos ofrecido soluciones, de que los entendíamos. Y esto es el objetivo de cuando entran los pacientes en la clínica, de que se queden con esto, ¿no? Voy a pasar un poquito rápido para no retrasarnos mucho, porque creo que llevamos con un poco de retraso, ¿no? Pero bueno, que creáis, son pacientes reales sin filtro, ¿eh? De ahí dijeron lo que ellos querían. Nos hablamos de la tecnología, de los escáneres y bueno, al final de emociones. Fijaros si tiene impacto nuestra profesión. Nuestra profesión es preciosa y está muy poco valorada dentro del campo de la medicina, ¿no? Nos tienen ahí apartados. Y no actuamos en alguna parte del cuerpo que no se vea, sino que es una parte del cuerpo, como decía Cristina, del autoconocimiento. Nos lo estamos viendo todos los días en el espejo y eso tiene un impacto muy importante en nuestros pacientes. Y bueno, los niños ya son una parte residual de nuestra actividad. Nos dedicamos más a este tipo de pacientes que necesitan soluciones integrales. Y animaros a que grabéis los testimonios de vuestros pacientes y que tengáis claro una cosa en esta era de incertidumbre, de inteligencia artificial, de ChatGPT, de que ya las máquinas pueden imitar nuestra voz y pueden crear avatares nuestros, que lo estándar será automatizado, lo humano será alta costura. Lo físico cobrará más valor porque será más escaso y acabaremos considerando lo humano algo exclusivo y un privilegio. Por eso es muy importante este tema de las emociones y de la comunicación de la que estamos hablando. Y de acordaros siempre de que el paciente tiene que estar en el centro de todos vuestros procesos y que lo que quiere el paciente es sentirse importante y con eso tenéis un éxito asegurado. Muchas gracias a todos.